En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. Nos invitaba para esta noche es el amigo Nelson Medina. Nelson Medina es abogado de profesión, sindicalista de la industria petrolera, jubilado de PDVSA, lo jubilaron prematuramente, y hoy en día es miembro de la intergremial Eje Paraguaná, que agrupa a los trabajadores del sector público, pues que este año han tenido un protagonismo bastante importante. Bienvenido, Nelson, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Gracias por esta oportunidad nuevamente que me da. Y por supuesto saludar a los paraguaneros, a los falconianos y en especial a ese sector en la cual laboré por más de 30 años, que es la industria petrolera, PDVSA. Y mi saludo a todos ellos y al pueblo de Falcón y de Paraguaná. Sí, Nelson, en relación a lo que la gente esperaba, ¿no? Ya este tema lo tocamos, pero hay que seguirlo tratando, pues. El salario venezolano, que es el salario más bajo, yo diría que el salario más bajo del planeta. El presidente hizo unos anuncios, apenas unos 40 y 30 dólares, ¿no? 40 por un lado y 30 por otro lado, que lo había hecho 40 y 20, después al día siguiente, el ministro hizo un nuevo anuncio, ¿no? De 40 y 30, creo, algo así por el estilo. ¿Cuál es la posición de la intergremial Paraguaná o Eje Paraguaná en relación al salario y a los bonos? Porque en todo caso da la impresión de lo que están buscando eso, o sea, en lugar de salario que sean bonos, y sabemos que eso atenta contra el bienestar del trabajador. Así es. Y no solamente del bienestar, aquí se trata del futuro y la capacidad de solucionar problemas económicos de los trabajadores y también de inversión pues, de los trabajadores a medida que avanza su edad pues, y que le entrega su vida a la industria del Estado y a la industria privada, a las empresas privadas. Nosotros en un momento hemos venido rechazando la política del gobierno. La intergremial ha tenido una posición de rechazo, así lo hemos dicho en diferentes medios de comunicación. Hemos rechazado la política que no es la política del 1 de mayo del 2023, sino que es una política desde que llegó Chávez al poder. Desde que Chávez llega al poder, comienza con una política de destrucción al movimiento sindical. No sé si tú recuerdas, Henry, el paralelismo que comenzaron a crear. Sí, sí, sí. Y comenzaron con la industria petrolera. En este caso nosotros teníamos 3 federaciones y crearon una sola federación, que es la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Eliminaron FETREDUCADURO, FEDEPETROL y Sunultrapetrol. Fueron 3 federaciones que fueron unificadas, crearon una federación y esta federación, y además de eso, del paralelismo, este gobierno ha intervenido pues, en los procesos electorales, suspender los procesos electorales vía el Tribunal Supremo de Justicia, suspender las elecciones en los diferentes gremios del país. Pues. Y no solamente la libertad sindical, cuántos trabajadores han sido detenidos y han sido juzgados, hoy muchos de ellos todavía están presos y nosotros seguimos pidiendo la libertad de estos trabajadores que de alguna u otra manera les cercenaron pues, sus derechos, el derecho a la libertad y por supuesto al desarrollo sindical por denuncias pues, que hicieron sobre las situaciones de la empresa y que hoy en día, Henry, tenemos que manifestar, tenemos toda la razón de lo que en años anteriores nosotros decíamos, que era el daño que se estaba haciendo a la industria y que nosotros visualizamos este 2023 que estamos hoy en día, que las empresas están produciendo apenas el 10%, nosotros lo dijimos hace años, dijimos que estaba en camino la destrucción de las industrias del Estado.
Y en este caso, de Petróleo de Venezuela, pues lo que nosotros hoy tenemos en Petróleo de Venezuela, sumamos el CRP, pues el CRP apenas produce el 25% del 100%. Nosotros llegamos a tener una refinería, el circuito refinador nacional estaba refinando casi alrededor de 1 millón de barriles diarios. Hoy en día apenas llegamos a 300, es decir, no podemos satisfacer las necesidades que hay ahorita del mercado en cuanto a gasolina. Por decirte algo, en el caso de la gasolina, se ha sido difícil porque las refinerías no están al 100%. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y nosotros hoy en día, la Intergremial, nosotros venimos diciendo que hay un rechazo y hay la muerte. Y así lo hizo saber el presidente de la República con el decreto que emitió con el decreto, con el pronunciamiento de algunos aumentos en relación con algunos bonos. Porque el decreto sale en Gaceta el día viernes y acomodaron todo. Pues primero el presidente de la República había dicho que era 40 y 20. Mucha gente comenzó, la misma sociedad en redes, los mismos trabajadores comenzaron a sacar esa canción. ¿Te recuerdas la canción 40 y 20? Ajá, de José José. De José José. Bueno, después se dieron cuenta que 40 y 20 no podía ser, que era una miseria, que para eso no lo alcanzaban los trabajadores, y después al día 2 de mayo sale diciendo un representante del movimiento sindical prochavista, diciendo de que es 30 el bono de guerra. El día viernes sale en Gaceta Oficial, ya sale definido, ya es el viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada. La semana pasada ya es una obligación de parte de las empresas, tanto privadas como públicas, pagarle a partir de este 15 de mayo, pagarle a sus trabajadores de acuerdo a lo que se aprobó en el decreto. ¿Pero qué se aprobó en el decreto? En el decreto se aprobó 1.000 bolívares de cesta-TIC. El presidente de la República había dicho que estaba indexado. Ajá, iba a eso. Realmente, disculpa, Nelson, ¿el gobierno cumple con la indexación? ¿O es pura palabrería? El gobierno en ningún momento puede colocar en un decreto que se va a pagar en dólar. Acuérdate que la moneda circulante constitucionalmente es el bolívar. Ah, pero poner 1.000 bolívares, eso va bajando. Bueno, ya tú ves. Pero ¿de qué manera ya el tú gobierno? ves tú ves, Henry, que el decreto lo saca en el 12 y establece 1.000 bolívares. Pero si tú multiplicas 40 por el valor del dólar, de la divisa, en el Banco Central de Venezuela, supera los 1.000 bolívares. Así es. Supera los 1.000 bolívares. ¿Qué trae como consecuencia? Que hoy en día, cuando el primer pago que se va a hacer de esta cesta-TIC va a estar en el orden de 39 bolívares. Claro. Y acomodan en un artículo. Entonces no se cumple la indexación. Bueno, pero que tú veas la contradicción y lo falso que ha sido este gobierno de no asumir sus compromisos, sus obligaciones, su responsabilidad como Estado. Tú te pones a ver el caso del bono de la compensación de las prestaciones sociales para aquellos trabajadores que fueron jubilados en el 2018-2022, no se pagó. Igualmente pretenden hacer ahora, con ese ofrecimiento de indexar estos bonos a la tasa pues, de la divisa, pues, del dólar, propuesta por el Banco Central de Venezuela. Y en el artículo 5 de ese decreto, establece de que se va a revisar esos bonos, se van a revisar de acuerdo al valor de la divisa. Hacen también una observación ahí en el artículo 5. Pero ¿qué pasa? Eso queda a discreción del gobierno. Y el gobierno es el que va a decir, automáticamente no se va a hacer, sino que el gobierno va a decir cuándo va a aumentar. Y tú sabes cómo este gobierno ha venido asumiendo posiciones de olvido, pues, ante los trabajadores. Dándole largas, pues, y alargando la cuestión, alargando la arruga. Cosa que nosotros hemos dicho que el salario debe ser revisado mensualmente de acuerdo a el grado inflacionario. Pues, es decir, en la medida que avance el grado inflacionario, debe ser aumentado. Para no tener este problema que tuvimos, que después de un año, un trabajador que recibió, que se le aumentó $30, $29, llegó a tener $5 para el 2023, en 1 de mayo del 2023. Cosa que ha venido afectando. Y nosotros estamos en desacuerdo, Henry, porque el grave daño que le ha hecho el gobierno a los pasivos laborales de los trabajadores. Uno no paga los pasivos laborales de los trabajadores. Este gobierno no quiere contratación colectiva y no va a discutir contratación colectiva porque debe mucho dinero de las contrataciones colectivas que están ya vencidas. Y además de eso, con los bonos, estos bonos no tienen ninguna incidencia sobre los beneficios. Las prestaciones sociales van a ser calculadas al valor de 130 bolívares o de lo que tú ganas
de acuerdo a las tablas salariales, porque las tablas salariales no se movieron. No se movieron porque no hubo aumento salarial. Es decir, que el mismo trabajador sigue ganando lo mismo y no solamente eso, hay algo que ayuda mucho a los trabajadores y a nosotros los trabajadores petroleros y los trabajadores universitarios. Henry, un profesor universitario salía a una agencia todos los años a comprar un carro y viajaba al exterior porque tenía una caja de ahorro. Ellos le dicen caja de ahorro, nosotros le decimos fondo de ahorro. Sí. Y ese fondo de ahorro, lo que tú cotizas, ¿verdad? O depositas o ahorras, la empresa te da el 100%. Si tú das 5, la empresa te da 10 al mes. Y eso es una ayuda. Y resulta que con esta política que tiene este gobierno, están matando las cajas de ahorro y los fondos de ahorro de los trabajadores del país. Bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Nelson Medina, miembro de la Intergremial Eje Paraguaná, abogado de profesión, jubilado de la industria petrolera, dirigente sindical. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Nelson Medina, abogado de profesión, dirigente sindical, jubilado petrolero, miembro de la Intergremial Eje Paraguaná. Ahora, en el caso de los petroleros, ustedes tienen su TEA, tienen una convención colectiva, que lo que pasa es que también el gobierno respeta las convenciones colectivas y respeta las contrataciones colectivas. ¿Cómo quedan los petroleros con relación a la TEA? ¿Cuánto era la TEA antes del anuncio de Maduro? ¿Cuánto era la TEA? 100.400 está la TEA de los trabajadores petroleros de Venezuela. Estaba antes del 1 de mayo. Antes del 1 de mayo. ¿Y hoy en día cuánto? Entonces llega sí, se mantiene. Vamos a esperar el pago del último de este mes, del mes de mayo, el mes de abril, que depositaron 1.400. Debe ser afectada, debe ser impactada porque en la convención colectiva así lo establece. Eso es un poquito más de Debe ser un poquito más. De los $40, ¿no? Sí, es un poquito más de 40 o $45. Sí, $45. Pero tiene que tener su impacto porque está establecido en la convención colectiva. Y a nivel de los salarios, lo que te dije, no hubo impacto salarial porque las tablas en petróleo y Venezuela, en ningún sector económico del país
va a ser afectado porque se mantuvo el salario mínimo. Y en las convenciones colectivas, como el caso de Petróleo de Venezuela, establece en la cláusula 33, establece que cuando hay una revisión del salario mínimo decretado por el gobierno nacional, que es el competente de hacerlo, debe impactar hacia las tablas salariales de los trabajadores petroleros, pero cosa que no ocurrió. Pero debe ser revisada, la RTEA debe ser revisada para este mes, para el mes de junio. Y es más, las mismas convenciones colectivas establecen eso. Sí. Hablan ejemplo, si hay aumento salarial y de acuerdo a la inflación, se debe ir ajustando. Sí, se debe ajustando. Y la otra cuestión, Enrique, hay que decirle a los trabajadores, y hay un grupo de economistas que han venido expresando una voz en el país, que el gobierno nacional debe revisar lo que es la cesta TIC o la cesta TIC de alimentación socialista, lo llaman ahora. Y tiene que ver con este decreto rango, valor y ley, y fuerza y ley, del cesta TIC de alimentación. El artículo 7 de esta ley establece que cada trabajador debe recibir un día 1.5 de unidades tributarias por día, por un mes, el pago de ayuda o beneficio alimentario. ¿Qué trae como consecuencia Trabajador del sector público. Todos los trabajadores, porque es una ley de fuerza y rango de ley. 1.5 unidades tributarias por día. Ajá. Recientemente subieron la unidad tributaria llegó el mes de enero, fue aprobada en 50.41. ¿Qué trae como consecuencia? Si ustedes multiplican, ¿verdad? El mes trae 30 días, lo multiplicamos por 1.5, serían 45 días. Que serían 45 unidades tributarias multiplicadas por el valor de la tributaria, que valen 50, daría por el orden de 2.250. 50 bolívares. 2.250. ¿Qué trae como consecuencia de todo esto? Que son casi $100, ¿no? Que estamos hablando de la diferencia con lo que el ciudadano presidente de la República el día viernes salió en Gaceta Oficial, donde establece 1.000 bolívares para la cesta TIC. Resulta que la ley le impone al gobierno nacional o a los empresarios o a los empleadores, le pone 2.250 bolívares. Es decir, que aquí hay una violación del derecho laboral. Hay un principio del derecho laboral que al trabajador hay que aplicarle lo que más le beneficie. Y es por eso que es una lucha que tenemos que dar los trabajadores, mi llamado a los trabajadores a luchar por sus derechos. Tenemos que generar una lucha y hacer que el gobierno nacional le imponga a los empleadores a que paguen la cesta TIC tal cual como lo establece la ley de cesta TIC, que lo establece en el artículo 7 de esa ley. Por lo tanto, tienen que pagar a la cantidad de unidades tributarias que así lo establece, que es el mínimo que establece esa ley. Y entonces el gobierno sale con un decreto diciendo de que son 1.000 bolívares. Eso es una lucha que tenemos que dar, nuestro llamado al movimiento sindical. Entonces el gobierno sería el primero que está violando eso. Sí, el gobierno está claro. Ya ellos están claros porque así lo hacen saber también en el decreto. Si te pones a leer en el decreto, establece que no hay violación de la ley, de una ley que está establecida como la ley de la cesta TIC. Yo creo que esta es una lucha que tienen que dar las organizaciones sindicales, nuestro llamado a estos dirigentes sindicales que yo en veces he emitido algunas opiniones, Henry, y me preocupa la situación de los trabajadores. Y cuando te digo de los trabajadores activos, yo estoy jubilado, que los trabajadores activos no quieren luchar, Henry. Quienes estamos en la calle somos jubilados. Sí. Y excepto el sector educacional, que ha venido teniendo una posición desde el mes de enero, a raíz de lo que fue lo mal llamado el decreto NAPRE, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que ha venido luchando en la calle. Del resto, el 90% de los educadores están en sus aulas, mientras que dando clases, impartiendo clases, algunos asistiendo y otros no asisten. Y entonces ve uno de esos trabajadores activos que no, pareciera ser que no entienden su futuro, hacia dónde van. Henry, está en juego la vida de ellos. Las prestaciones sociales, los fondos de ahorro, las cajas de ahorro, las horas sobre tiempo, porque las horas de sobre tiempo se calculan en base al salario. Si tú ni tienes un buen salario, ¿para qué vas a trabajar horas sobre tiempo? Porque no te la van a pagar. Así es. El bono nocturno, Henry, tampoco el bono nocturno está en base al salario.
Y si tú no tienes buen salario, ¿para qué vas a trabajar? Y me decía, ayer un contratista, Henry, que está trabajando en el CRP, y me decía que ya hoy en día no vale la pena trabajar de noche, porque le están pagando igual que de día. Es decir, yo te estoy dando $20 y $20 te doy. Bien sea que trabajes en la mañana, o bien sea que trabajes en un turno mixto. Es igual. Anteriormente querían trabajar de noche porque sacaban más Porque plata. sacaban, yo era uno, a mí me gustaba trabajar de noche, porque mis utilidades, también repercuten en las utilidades, porque son gananciales que tú tienes al año. Entonces, toda esa cantidad de dinero que está perdiendo el trabajador y el trabajador no es capaz de luchar por esos intereses, Henry. Entonces, yo en veces he dicho que nosotros estamos, y así lo digo, así lo quiero denunciar nuevamente, es que estamos bajo un estado de complicidad. El trabajador está en un estado de complicidad y ha sido un sistema que se ha venido creando, y eso se ha venido creando en la sociedad venezolana, pero los trabajadores se ha venido creando un estado de complicidad. Y este estado de complicidad tiene que ver con la obligación que tenemos nosotros, los trabajadores. Tú estás obligado, el empleador está obligado a darte tus prestaciones desde el punto de vista de dinero, de pagarte ese servicio que tú prestas. Pero resulta que ese servicio el trabajador no está cumpliendo, Henry. El trabajador está yendo dos días a su centro de trabajo. No labora las 8 horas. Entonces, ¿qué pasa? Hay trabajadores que no quieren denunciar esta situación, además no quieren expresarse porque dicen, Henry, yo me rebusco en la calle. Yo voy a trabajar, trabajo en 2 centros de trabajo, tengo 3 o 4 centros de trabajo y resulta que muero callado. Y eso es lo que realmente está sucediendo en el sector laboral del país, que es muy preocupante, Henry, muy preocupante porque ya las convenciones colectivas, el gobierno va a crear una comisión donde va a revisar las convenciones colectivas, es decir, está delegando al movimiento sindical. Lo va a hacer de una manera unilateral, cosa que afecta pues, lo que es la libertad sindical y es muy grave, ojo, es muy grave para el movimiento sindical. Y no solamente eso, también hay otro problema, Henry, que es que se está hablando de una contratación única a los empleados públicos. Ya hay todo un movimiento, ya se está hablando de un porcentaje bastante alto de aprobación. Esto elimina algunas contrataciones colectivas que tienen mayor beneficio, por el caso de decirte la industria petrolera, los profesores universitarios. Y ir a una sola convención colectiva hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo le hago un llamado a los trabajadores a luchar, hermano, a luchar por sus intereses. Henry, está en juego la vida de ellos. Eso puede ser así, llegará el momento en que tendrán que salir a reclutar trabajadores para que trabajen en la industria petrolera o a reclutar profesores universitarios, ¿no? Sí. Tendrán que salir a reclutar. Pero Henry, siempre habrá gente que se preste, que vaya a trabajar, Henry, porque la misma necesidad de qué va a vivir la gente. A mí me preocupa la situación de la industria del país, porque esos son los generadores de empleo. ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿En qué va a percibir la gente recursos para satisfacer necesidades? Ahora, Nelson, pero ¿y cómo hace el gobierno si no hay los recursos? Independientemente de lo que esté. Yo considero que el mismo gobierno mató la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que era PDVSA. Lo hizo el mismo gobierno, porque el viernes conversaba con el profesor Emilio acá y me dice que la debacle vino a raíz de la tragedia de Amuay, ¿no? De la producción petrolera. Yo le decía al profesor Emilio, pero depende también porque si hay buena gerencia, yo me levanto como industria, tal. Sí. Pero mataron a la gallina de los huevos de oro que era Yo creo que si el profesor Emilio Herrera me está preocupando, no está escuchando, no va a escuchar, es que no, la debacle en PDVSA no vino esos años, de lo que pasó aquí en Amuay. No, claro, él dice que la cuestión empezó desde antes, pero a partir del 99. Porque hay pero algo, el punto de quiebre fue la tragedia de Amuay. Hay algo, Henry, mira, yo he hecho mucha investigación sobre esto y he hecho seguimiento a lo que ha sido la política de este gobierno. Primero porque me gradué en una universidad del gobierno. Y uno de los daños que le hizo el gobierno al país, a la economía del país, Henry, es que este gobierno desechó o metió a la basura la ley de licitación. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Había un procedimiento, tú ibas a licitar con la empresa, tú tenías que tener todo un procedimiento, había que hacer un pacto social, un pacto económico, tenías que cumplir un protocolo. Bueno, eso se perdió, la ley de licitaciones se perdió. ¿Y qué pasó con la ley de licitaciones? Comenzaron a producirse, bueno, el gobierno nacional comenzó a girar proyectos sin licitaciones, y se le daban de la noche a la mañana, y licitaban y contrataban, y eso fue
Y eso generó, y además de la burocracia, se creó burocracia. Bueno, nosotros de 30.000 trabajadores a nivel nacional de PDVSA, llegamos a tener 140.000 trabajadores. Mataron la empresa. Gente que no producía, ahí. Sí. Gente que lo que estaba era por llevar un papel a otro. Tipos que no hacían nada. Y fuera el abultamiento de gente que nunca trabajó en la empresa. Eran tipos de los partidos políticos que los colocaron ahí para que tuvieran un salario. Así es. Eso fue el daño que se le hizo. Y bueno, hoy en día tenemos lo que tenemos producto de estas situaciones que comenzaron a alimentarse. Ok, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Nelson Medina, abogado de profesión, dirigente sindical, jubilado de PDVSA, miembro de la Intergremial Eje Paraguana. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Vamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Nelson Medina, abogado de profesión, dirigente sindical, jubilado de PDVSA, miembro de la Intergremial Eje Paraguana. Te he visto varias veces, te veía hace unos meses atrás, siempre te veía por Globovisión cuando iban allá a las afueras de la campiña a exigir ustedes los trabajadores petroleros por la cuestión del fondo de pensiones, ¿no? Que eso vale la pena decírselo a la gente, porque el fondo de pensiones es algo privado. Eso no era del gobierno. Así es. Y tenían a ustedes, les robaron 7.000 millones de dólares a los trabajadores petroleros. Pues no tiene otro calificativo. ¿A qué se los robaron? 7.000 millones de dólares. Así es. A usted, que algo privado se lo robaron a ustedes. ¿Cómo va esa situación? Están en el estatus de siempre. Ustedes perdieron su plata, les están pagando su rédito, algo por esa cuestión. Sí. Bueno, aquí hay que señalar lo siguiente. Este robo endeudaron al país, al Estado venezolano, estos señores que tuvieron la responsabilidad de Petróleo de Venezuela y también ¿Lo endeudaron con la quién? cadena ¿Con de ustedes? mando. ¿Con ustedes? Sí, que endeudaron, pero endeudaron al Estado, porque el Estado es el que está endeudado. Ok, pero con ustedes, los Con petroleros. los trabajadores, con Ok. los jubilados de PDVSA, Sí, sí. porque la custodia de ese dinero la tenía PDVSA, y PDVSA es una empresa del Estado, y quien nombra al presidente de Petróleo de Venezuela es el presidente de la República, y el responsable directo es el presidente de la República. En ese entonces era Hugo Rafael Chávez Frías, y hay que decirlo, yo me Y recuerdo el presidente de PDVSA era Rafael Ramírez era el responsable. Hay varios presos en los Estados Unidos,
sobre desfalco que hicieron con algunos dineros del fondo de pensiones. Ese dinero del fondo de pensiones se lo robaron y Nelson expresa esta posición debido a que nosotros estamos recibiendo, según un convenimiento de pago que mejoró, que no mejoró, sino que se pagaban por Petro y que el 26 de enero de este año se decidió por medio de la entrada del presidente de O sea, Telechea. ¿le pagan intereses a ustedes por eso? Sí, no está pagando intereses intereses del 2018, pero apenas están amortizando el 30% del 100% del 2018, cosa que nos deben desde el 2016 hasta el 2023, es decir, casi 6 años. Se está pagando $150, pero esta semana, a raíz de que se va a vencer el convenimiento de pago el 26 de mayo, se planteó una reunión con el presidente de Petróleo de Venezuela, Telechea, el nuevo, el actual, el que también es presidente de Piquibén. Date cuenta, una persona que no puede con una empresa, se le da a otra empresa, y más todavía de la envergadura de Petróleo de Venezuela. Bueno, este señor está dirigiendo Petróleo de Venezuela y está como presidente de Piquibén. Entonces, en esa reunión que hubo el día martes de la semana pasada, ahí Telechea, el presidente de PDVSA, le dijo que esos cobres se los robaron. Te cuenta el grado de irresponsabilidad de este tipo. ¿Pero reconoce si el presidente? No, ellos reconocen. Que se lo robaron. Eso está reconocido Que que se lo lo robaron. robaron. Él dijo que se lo habían robado. Él dijo que se lo Me habían imagino robado. que se lo tildan a Rafael Ramírez, imagino yo, no sé. A lo mejor se lo tiran a Rafael Ramírez porque él no está. Es como el chinito de Recabe. Sí. Se parecía el caso del chinito de Recabe. Entonces viene y ahora dicen que ellos no tienen cómo asumir ese tipo de responsabilidad del pago de los intereses. Y no van a subir los intereses, sino Caramba, que van ni siquiera el pago de los intereses. el pago de los intereses, que son $660 para poder amortizar la deuda. Nos están pidiendo que realmente nos corresponde $660, apenas nos están dando 150, es decir, no va a haber aumento por este año. Pero tampoco le van a pagar los 150. ¿Sí se No, van lo a están pagar? pagando los 150, Ok, nada ok. más van a mantener los 150 porque ellos dicen que no pueden pagar, el Estado está en crisis, que la economía del país está en crisis y que resulta que esos reales se los robaron y bueno, y ellos no tienen cómo pagar. Entonces, yo desde aquí digo, ¿dónde está el fiscal general de la República? ¿Dónde está el contralor del Estado, del país? El fiscal Nelson, pero sabe lo que ustedes acudieron, el sector petrolero de Venezuela acudió, ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia con esa situación o no? ¿Ante qué instancias judiciales han ido ustedes? Mira, ahí se está caminando un grupo de asesores ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir, y algunos han ido a la Fiscalía, se le ha pedido al fiscal que investigue sobre el fondo de pensiones. Por ahí ya el fiscal ha venido fijando alguna posición sobre el fondo de pensiones. ¿A favor de ustedes o no? No a favor de nosotros, sino diciendo de que sí, que se robaron el dinero. Hasta allí llega. Hasta ahí llega. Acuérdate que el fiscal no va a reponer el dinero, no es competencia del fiscal. Sí, por supuesto. El fiscal tiene competencia, pero en lo penal. Es decir, quien comete un delito, bueno, él dirá y lo imputa. Esa es la responsabilidad que tiene el fiscal. Quien tiene la responsabilidad es el gobierno nacional de pagar ese dinero. Porque a ustedes lo que les interesa no es que pongan preso a la gente, sino que le paguen a ustedes su plata. Bueno, En todo es que a caso. nosotros nos interesa también que pongan preso, También. Henry, porque un país no puede vivir bajo la impunidad. Eso es grave. Porque si no hay justicia en una sociedad, bueno, todos nos convertimos en delincuentes. Y ese es el problema del país. No hay justicia. Es decir, quien comete el delito no es sancionado. Y comete el delito de grandes envergaduras, como es el caso del Fondo de Pensiones de los Trabajadores. $7.000 millones. Bueno, ahorita se habla de la estafa multimillonaria que le hicieron a Petróleo de Venezuela. Acabaron con Petróleo de Venezuela más de $21.000 millones. Se habla. Un diputado que llegó a tener $3.6 millones en su casa. Entonces no hay para darle a los trabajadores un salario justo, un salario digno que lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 91, que es de acuerdo a la canasta básica. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué se quiere? ¿Qué se pretende hacer con los trabajadores? Matarlos de hambre. Como piensan hacer con los jubilados de PDVSA. Hay muchos, ya hoy en día, Henry, $150 no es nada. El grado inflacionario que se ha venido generando en este país en los últimos años ha sido tremendo.
impide pues, que los trabajadores de alguna u otra manera puedan satisfacer algunas necesidades. Y bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo de que Petróleo de Venezuela, los altos ejecutivos de PDVSA y el gobierno nacional no nos paguen. Vamos a seguir, se está convocando a unas concentraciones para el mes que viene, debido a la posición que tuvo el presidente de PDVSA de decir de que aquí no se iba a cambiar o se iba a mejorar ese convenimiento de pago por este año. Los que entraron después del paro petrolero, después de los 21.000 votados que votó el presidente Chávez, no entran en ese fondo de pensiones, ¿verdad? No, ellos no hicieron aporte para ese fondo de pensiones. Ellos hicieron aporte de pensiones, es una deuda que se les debe. Ellos hicieron su aporte. No, pero me refiero a los nuevos, los que entraron después de la industria Después petrolera. Sí. entraron, sí hicieron su aporte, se hicieron su aporte. Acuérdate que el fondo de pensiones, para ser pagado, se le exige que tengan 15 años. O sea que de el fondo de empresa. pensiones sigue activo. Sí, Está el fondo de pensiones sigue activo. Ok. Lo que pasa es que el fondo de pensiones, lo que tú aportas, no es mucho, porque acuérdate, el salario está muy bajo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pero el fondo de pensiones se nutre por sí mismo porque había recursos. Pero en el caso de ustedes sí, porque ustedes pagaban Sí. más en aquel entonces. Sí, aquel Había- entonces. había- Y se nutre porque acuérdate que el fondo de pensiones invirtió. La embajada de Estados Unidos es de dinero, de préstamos del fondo de pensiones. Hay instituciones, hay estructuras en el país. ¿Cómo la que embajada de Estados Unidos? No entiendo. la embajada está alquilada a los Estados Unidos. Y ahí esa institución, esa estructura Ese espacio es de ustedes, es de la gente del fondo de pensiones, ¿verdad? con dinero del fondo de pensiones. Y así hay muchas estructuras a nivel del país. Y en el caso de Caracas hay muchas instituciones que deberían pagar al Estado venezolano mensualidades por canon del arrendamiento. Entonces hay muchos bienes que fueron comprados con recursos del fondo de pensiones, que se ha venido haciendo auditoría. Por eso nosotros estamos exigiendo Pero la el que le auditoría. era a la embajada de Estados Unidos lo hicieron con ustedes, con la gente de los petroleros como tal, o lo hizo el gobierno. Lo hizo el gobierno después. Acuérdate que el fondo de pensiones es una asociación, ¿verdad? Claro. Y esa asociación no la elegimos nosotros, Henry. Ese es el problema. Nosotros no tenemos representantes en Y la entonces, asociación. Quien maneja el fondo de pensiones lo impone el presidente de PDVSA. ay, pero ¿cómo? No es nosotros. ¿Y quién escoge al directorio del fondo de pensiones? El presidente de PDVSA junto con el presidente de la República. Pero si esa plata no es de ellos. Porque lamentablemente ellos crearon esa institución y la crearon leonínicamente. Es decir, benefició. No, pero ellos no, eso no lo crió Chávez, ¿no? Eso fue No, antes de no, Chávez. no, eso fue antes de Chávez. Claro. El fondo de pensiones viene del año 93. Pero quienes crearon eso lo hicieron de una manera leonínica. Es decir, Al principio. al principio, Ok, y ok. ese es lo que rige. Yo no estoy diciendo eso, ¿me entiendes? sí. Que el gobierno lo creó. Sí, No, sí, no, sí. ese fondo de pensiones existía antes que ya llegara al poder. Sí, sí. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no colocamos los directivos del fondo de pensiones, quienes administran el fondo de pensiones, sino que lo coloca los presidentes de la directiva de Petróleo de Venezuela. Nosotros los jubilados no tenemos. Y date cuenta que nosotros no podemos obligar por medio de AGIP, porque somos una asociación, no somos sindicatos tampoco. Sí, sí. Somos una asociación de jubilados de Petróleo de Venezuela. Para que tú veas todo ese andamiaje que se construyó, que bueno, que permitió todo esto, lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Nosotros le estamos apenas solicitando a PDVSA que nos dé auditoría, que haga auditoría sobre los bienes que tiene Petróleo de Venezuela y que tenemos los jubilados. Que aún no producto saben, del fondo que de aún pensiones. no saben a ciencia cierta cuáles son los bienes de ustedes. A cierta no sabemos todos los bienes que tenemos nosotros, que se ha comprado con recursos del fondo de pensiones. Caramba, ok, bien. Hacemos el corte comercial, al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Nelson Medina, ex dirigente o dirigente sindical, jubilado petrolero, miembro de la INTEC gremial LG Paraguaná, abogado de profesión. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí. Soy muy, pero muy feliz. Si se lleva la energía, no me importa. Si en la calle trancón, si no hay televisión, aunque mi voz nunca llegue a Hong Kong. Quiero que el mundo sepa que yo te escribí esta canción. La que yo quiero que te escuche cada vez que te timbra el celular. Esta es tu canción. La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con Nelson Medina, abogado de profesión, jubilado petrolero, miembro de la Intergremial Eje Paraguaná. Ahora, y ante todas estas situaciones, ustedes, los petroleros y los trabajadores del sector público de Venezuela, o sea, ¿hacia dónde debe apuntar la lucha de ustedes para que realmente ustedes tengan logren sus beneficios pues, salariales, en fin? ¿Qué debe hacer el trabajador petrolero? Tomando en cuenta que el Estado también el gobierno también está entre la espada y la pared. No hay recursos en el país. O sea, ¿en qué debe consistir la lucha de ustedes? ¿Por dónde debe direccionarse la lucha de ustedes, los trabajadores, para lograr sus beneficios? Henry, yo he sido muy claro y crítico con este gobierno. Yo creo que además de la lucha, de los salarios, de mejores condiciones en los centros de trabajo, el planteamiento, hemos venido discutiendo a nivel nacional, es el planteamiento de salir del gobierno. Aquí no hay otra. Aquí no hay otra, y le digo muy responsable a los trabajadores del país y a los trabajadores de Paraguaná y a los trabajadores de Falcón. Aquí tiene que producirse un cambio. Con este gobierno no va a haber posibilidad, Henry, de que la economía cambie. La economía no va a cambiar. Y no estoy de acuerdo con algunos economista, por el caso de Tony Bosa, un amigo de allá, dirigente estudiantil, cuando en mi época de dirigente estudiantil en el Tecnológico de Coro, él era estudiante de la Universidad de Zulia, en el estado Zulia, y hoy en día es diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, y es el que ha venido expresando una posición del punto de vista económico, donde él cree que la solución de la economía está en base a la moneda. Hermano, yo no creo en eso. Yo no soy economista, pero yo creo en que si no hay oferta y no hay demanda, ese es el mercado. La producción, la Sí. ley es la producción. Cuando te hablo de oferta y demanda, te hablo de que hay una gente, ¿verdad?, que es el pueblo que demanda necesidades, ¿verdad?, que demanda servicios, pero ahí es la otra parte que es el que lo produce, ¿verdad?, y que genera eso, o genera producto al mercado para satisfacer esa necesidad. Si nosotros no logramos esto de la productividad, aumentar la productividad del país, aquí no va a haber más buenos salarios, Henry. Aquí no va a haber atención médica. Aquí no va a haber contrataciones colectivas. Y entonces, cuando yo digo esto, es que este gobierno... Y mientras esté Maduro en el poder... No, este gobierno es torpe. No va a venir inversión desde fuera, ¿no? Que no Mira, este gobierno es torpe. Desde el punto de vista... inversión privada. Del manejo y la administración de los recursos del país, ha sido torpe. Y cuando digo yo ha sido torpe, Henry, es que estamos hablando de 3 millones de barriles diarios que producíamos en Venezuela. En el 2017, para acá, apenas llegamos a 600 barriles diarios. ¿Tú sabes la cantidad de oro que nosotros traímos de fuera, que la teníamos afuera? Ese oro. Ha sido una torpeza la administración de los recursos del país. Y por supuesto, cada día las empresas en quiebra, cada día las empresas no están produciendo. Entonces, es necesario, yo siempre he dicho, que debemos direccionar,
tiene que haber un cambio democrático, debemos ir a un proceso electoral. Yo no ando con ninguna candidatura, pero sí le he dicho a la gente que hay que participar en las primarias. Nosotros los dirigentes sindicales, quienes no compartimos con este gobierno, debemos llamar a la gente, que la gente participe, que le demos legitimidad a aquella persona que gane en las primarias, le demos bastante legitimidad para producir un cambio en el país. Si el país no cambia políticamente, Henry, trabajadores, aquí no hay posibilidades de que el trabajador tenga las condiciones que antes, en años anteriores las tenía. Olvídense de eso. Porque las empresas no pagarán en la medida de que produzcan, que sean fuertes, que generen empleo. Porque el otro problema, Henry, es que no tenemos empleo. Aquí no tenemos empleo. Sí. Y entonces cualquier muchacho joven se va del país. O sea que en todo caso lo que está queriendo decir es que para que mejore la situación del trabajador venezolano hay que comenzar por una decisión política. Es una decisión antes política. que económica, ¿no? Porque Sí. es la económica, pero entonces Sí. lo político priva lo Sí, económico. porque tú acabas de decir, Henry, este gobierno nadie le da prestado. Nadie No, le pero no da solamente prestado, sino que la gente venga a invertir, como anteriormente, Sí, pues, el capital privado. Sí, no, exacto. No hay- no hay ¿Quién se- viene a no hay- invertir? Porque no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. Y cuando tú no allí. tienes seguridad, es decir, yo invierto esto, ¿verdad, Henry? Yo te doy un dinero prestado, ¿verdad? O invierto, ¿verdad? Henry, ve, yo te voy a invertir en tu taller. Tú tienes un taller, por decirte algo, por citar un ejemplo, un taller mecánico. Yo te voy a invertir en herramientas, pero tú me vas a pagar. O me vas a dejar que yo me desenvuelva. Es decir, yo traiga clientes, traiga carros, vehículos, para que reparen. Pero no hay seguridad. Tú no me prestas los mecanismos que permitan de que mi empresa avance, sino que cuando la empresa comienza a avanzar, como hubo una política de expropiación, bueno, te expropio, o si no, te hago la vida imposible Sí. para que quiebre. Entonces, así no va a funcionar. Ahora, Nelson, tú la decías economía del en uno de país. los segmentos anteriores que son ustedes los jubilados los que están haciendo la lucha, que los activos no están haciendo lo propio. ¿Por qué los activos están tan pasivos? ¿Qué les pasa? Mira, Henry, yo... he ¿Será por el visto- cansancio, la lucha diaria, el día a día, el que tengo que Sí, estar pendiente son de factores. solamente para comer? O sea, estoy cansado de la lucha. ¿Será por eso? Sí, son factores. Aunque Henry. muchos no han luchado Factores- en el sentido contra el gobierno, ¿no? Sino Sí, que la sí. lucha por el hogar cada día. Yo creo que sí, hay una lucha por el hogar que a lo mejor incide en la lucha por sus derechos, por derechos reivindicativos, sociales y los derechos en los centros de trabajo, pues decir, las condiciones en las cuales yo me desempeño en mi trabajo. Pero existe lo que yo te decía temprano, hay un estado de complicidad en Venezuela y eso ha venido bajando también en el sector laboral. Es decir, trabajadores que laboran, que deben laborar 40 horas semanal, resulta que están laborando 16 horas. Hay empresas del Estado, Sí, porque las sí. privadas son diferentes, pero hay empresas del Estado que aquí van 2 días a la semana a trabajar. Entonces, ese trabajador no va a salir denunciando, Henry. Ese trabajador no se va a ir a manifestar con Nelson Medina o con los viejitos, los jubilados del Seguro Social, los jubilados de PDVSA, con un grupo de los educadores. No va a salir a protestar, Henry. No va a salir a protestar porque él dice, bueno, yo me rebusco. Entonces pasa a ser cómplice de la situación que estamos viviendo. Hay en el Venezuela. caso de PDVSA, ¿por qué silencio en PDVSA? En silencio de PDVSA, Los trabajadores de PDVSA, pues hay muchos voceros no, sindicales, pero pro patronales. patronales. El movimiento sindical ahí se acabó. El movimiento sindical ahí que están, yo no sé si estarán recibiendo, pero ¿por qué callan? Por algo deben callar. Si callan es por algo, Henry. Esa gente tiene que estar comprometida en algo, esos dirigentes sindicales que hay en Petróleo de Venezuela. Que no se les pueden llamar, yo no los llamo dirigentes sindicales. A ese tipo no se les pueden llamar. Son unos esquiroles. Tipos que no trabajan, primero no trabajan, segundo no van a laborar, no trabajan, eso tienen tiempo que no van al centro de trabajo. Y segundo, que callan, no dicen nada, no enfrentan, no fijan posición sobre la situación de los trabajadores. Y por supuesto, los trabajadores activos, Henry, no quieren luchar por sus derechos, man. Ellos desean perderlo. Vivimos en un momento absurdo. Yo a veces digo, bueno, ¿cómo entender esto? Yo me recuerdo que estaba adentro y yo por cualquier cosa me chillaba. Adentro y afuera. Y era incómodo. El hecho de que ellos me sacaron el producto, que yo era una persona incómoda para ellos, porque, Henry, yo veía cada día que se me iba adhiendo de mis manos. Cuando yo llegué a Maravén, yo fui hombre de Maravén. Y cuando llegué a Maravén la vida cambió y de mi familia. Y cuando yo ya estaba en el 2010, 2008, empecé a ver a la industria de otra manera.
Y yo decía, se está yendo el petróleo de Venezuela, se está yendo el petróleo de Venezuela. Y así lo hicimos. Giró, que estuvo preso, Sí. haciendo denuncias a nivel nacional y entregando información al gobierno nacional sobre lo que estaba pasando en la industria, y ve lo que tenemos. Entonces, mi llamado a los trabajadores, a todos los trabajadores, a luchar, hermano. No podemos dejar perder el país. Y por supuesto, tenemos un gran compromiso, Henry, y los trabajadores, tenemos un gran compromiso el año que viene, que es el compromiso político. La necesidad de que todos salgamos, todos apoyemos y podamos salir de esto, y que tiene que ser la unidad. Y los trabajadores tienen una gran responsabilidad en esta decisión que será el año que viene, que es el proceso electoral del país. Ok, bien, Ignacio, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, llamar al cambio. Tenemos que cambiar. Este país volverá a ser Venezuela, volverá a tener la productividad a nivel de petróleo que teníamos antes, si nosotros damos un giro políticamente. La necesidad del giro político tenemos que darla, y así lo espero, amigos y amigas, a que asumamos esta responsabilidad con nuestra familia. Bien, gracias a Nelson Medina, abogado de profesión, miembro de la Intergremial Eje Paraguaná, jubilado de la industria petrolera. Usted, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.